Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Y, pues el día de hoy les vamos a platicar un poco sobre la observación de aves, presentarles lo que es el proyecto de monitoreo comunitario de aves de la Conavio, pues con la intención de que además de que conozcan este proyecto muy interesante y se puedan acercar a él, eh, también aquellos que están interesados en la observación de aves puedan ver aquí pues un poco cómo comenzar en este mundo, algunas recomendaciones y pues se vayan acercando a esta comunidad que va creciendo. Entonces, bueno, me presento, yo soy Miguel Ángel Aguilar, estoy trabajando en la Conavio, en la coordinación de NAPSI, que es la Iniciativa de América del Norte para la Conservación de las Aves. Y pues justamente ahí en Conavio estoy ayudando a coordinar este proyecto de la red de monitoreo comunitario. Entonces, pues les voy a compartir una presentación para platicarles de estos temas. Eh, Primero quisiera que pues hagamos una revisión muy rápida de algunos temas sobre las aves, porque las aves mismas son un grupo animal bien interesante, eh, pero bueno, tan interesante y bello como muchos otros grupos animales, ¿no? Pero bueno, las aves, además de eso, tienen algunas características que han permitido que se conviertan en el foco de esta actividad. Eh, y bueno, me gustaría platicar algunas de estas características que hacen que sean lo que son y que podamos apreciarlas y utilizarlas como este eh, indicador ambiental, ¿no? Entonces, bueno, como decía, vamos a comenzar viendo algunas características muy básicas de las aves. Algunas, de hecho, ya o sea, las conocemos y estamos familiarizados con ellos porque las aves están a nuestro alrededor, pero bueno, como decía, nada más eh, lo vamos a retomar rapidísimo. Y bueno, las aves, en primer lugar, una de las características que saltan, ¿no? Y que desde siempre han inspirado a las personas, artistas, y bueno, en general a toda la gente, culturas desde todos los tiempos, pues ha sido su capacidad de volar, ¿no? Tienen adaptaciones morfológicas que les permiten hacerlo. Y ahorita vamos a ver un poco más de eso. También tienen un pico que, siendo sus extremidades delanteras tan especializadas para el vuelo, pues el pico es como su herramienta para la alimentación, ¿no? Lo cual más adelante vamos a ver que se relaciona con nuestra capacidad para eh, poder identificarlas con más facilidad, entonces hay que ponerle atención. Además, ponen huevos, construyen nidos y bueno, otra característica que siempre las ha hecho pues estar muy cerca de nosotros, pues es el hecho de cómo se comunican, ¿no? Mediante cantos, mediante llamados y pues que eso hace que estén presentes en nuestro día a día, seguramente desde donde sea que nos encontremos, si abrimos la ventana, nos asomamos, vamos a escuchar algunas aves, ¿no? Entonces, y bueno, eso también las hace muy interesantes. Estas características, mencionábamos las plumas, bueno, les confieren eh, una cantidad de habilidades impresionantes, ya decíamos, el vuelo es una de ellas, pero bueno, pueden hacer otras cosas interesantes con ellas. Son definitivamente uno de los aspectos más importantes en la vida de las aves, desde permitirles aislarse de las condiciones del clima, camuflarse, hacer estos increíbles despliegues de cortejo. Algunos, como el de este colibrí, involucran así que colores, movimiento y sonidos, algunos emitidos por la siringe, que es este órgano especializado para
que les permite a las aves cantar, pero también como esta pequeña ave de la esquina inferior izquierda, hay algunas aves que dentro de sus cortejos hacen sonidos con sus alas también, ¿no? Hacen como unos chasquidos. Entonces, eh, estas son algunas de las cosas que pueden hacer las aves. Evidentemente, volar, lo cual les permite hacer también estos movimientos migratorios impresionantes, ¿no? A veces de punta a punta del continente, que son movimientos relacionados, asociados a la disponibilidad de alimentos, ¿no? Que es sumamente grande durante un relativamente corto periodo en el norte, en el que las aves suben a aprovechar esos recursos y luego se mueven a otras zonas en donde hay más disponibilidad de alimento, ¿no? También en cuanto al vuelo, eh, bueno, hay diferentes maneras de conseguirlo, diferentes tipos de vuelo y de alas. Se podrán imaginar que no es igual la forma en la que vuela un ganso canadiense como el que vemos en la imagen, a cómo planea un sopilote o cómo puede volar un colibrí y hacer estas maniobras, por ejemplo, de suspenderse en el aire, ¿no? Cada uno tiene su forma de vuelo, su tipo de ala, y eso también a la hora de identificarlas puede ser una clave, ¿no? Y además, otro aspecto interesante de las aves es que están presentes en todos los hábitats terrestres, en todo el mundo, y además se asocian a estos hábitats y a tipos de vegetación de manera específica, como vemos en la imagen, dependiendo de las características de vegetación, es decir, la disponibilidad del hábitat, pues las aves se van a encontrar de manera diferente en el paisaje, ¿no? Entonces, esto es genial porque hace que las aves pues tengan una zona muy específica en la que se distribuyen, eh, justamente siguiendo esa vegetación y esas características que son en las que eh, pueden vivir. Y bueno, eso hace que en el mundo tengamos una gran diversidad de aves. Son los vertebrados terrestres con mayor diversidad. Ya decíamos que están en todos los ecosistemas terrestres, y existen aproximadamente 10.711 especies de aves en el mundo, número que puede variar dependiendo de la autoridad taxonómica que revisemos. Pero bueno, es una gran diversidad y a lo largo del planeta tenemos especies bien, bien diferentes, ¿no? Y bueno, México en este aspecto tiene una diversidad destacable, es el lugar número 11 en cuanto a número de especies, con 1.119, de las cuales 105 son endémicas, es decir, que únicamente dentro del territorio nacional las podemos encontrar, eh, que son aproximadamente el 10%, ¿no? De las especies que tenemos en México. Y bueno, algunas de las razones por las que tenemos esta diversidad tan eh, impresionante en México es, bueno, por varias razones, pero bueno, justamente se juntan algunas condiciones que permiten pues que se desarrolle esta diversidad tan impresionante, ¿no? Tenemos una geografía muy accidentada, con sierras que corren a lo largo del país y que generan diferentes tipos de ecosistemas. También tenemos dos zonas geográficas que confluyen en nuestro país, la neotropical y la neártica, es decir, que tenemos combinación de climas y de especies que tienen más una afinidad tropical hacia el sur, eh, y más neártica en la parte norte y centro del país, ¿no? Entonces, esta combinación justamente genera unas condiciones particulares y que permiten que haya, pues, como ya decíamos, 105 especies endémicas, 105 especies que solamente podemos encontrar en México,
todas estas características especiales que tenemos aquí, ¿no? Además, México es un corredor migratorio, como pueden ver aquí en la imagen que compartí hace rato. Ahí están trazadas algunas de las rutas migratorias de aves y podemos ver que la mayoría pasa por México en algún punto o confluyen, muchas de ellas también en la parte sur del país, en el istmo de Tehuantepec, en las selvas de Calakmul, de Chiapas, etcétera, toda esta zona eh, sur del país, eh, confluyen una gran cantidad de estas especies migratorias que, aunque algunas simplemente ocupan el país como parte de esta ruta migratoria, pues también hay muchas que vienen y pasan el invierno aquí en México, ¿no? Entonces, hay más de 400 especies migratorias en Norteamérica y, como decía, muchas de ellas tienen que pasar por nuestro país o quedarse en él. Y bueno, ya para platicar un poco sobre la observación de aves, como tal, una pequeña introducción, quiero platicarles un poco de cómo empezó, que no hay una historia que podamos trazar así tan claramente, porque la observación de aves ha comenzado y se ha dado pues en muchos lugares de diferentes formas a lo largo de la historia del mundo. La gente se ha interesado y maravillado por estos organismos. Entonces su apreciación se ha dado desde muchos lugares diferentes en diferentes momentos de la historia, pero bueno, hay algunos momentos importantes y definitivamente su historia y su incremento en popularidad tuvo mucho más auge en algunos de los países del norte, como Estados Unidos, Europa, en donde también durante mucho tiempo fue muy popular la cacería de aves, y, a tal grado que, por ejemplo, esta paloma que tenemos en la esquina superior derecha es la paloma migratoria, un ave que en su momento, cuentan los relatos, era tan abundante que cuando estaba migrando precisamente sus parvadas eran tan grandes que se oscurecía el cielo mientras estaban pasando. Y de nuevo eran tan grandes que pasaban horas en las que estaban y volando las aves. Entonces, el día de hoy está extinta esta paloma y pues justamente la exagerada caza fue un, un factor que contribuyó fuertemente, ¿no? A la pérdida de esta especie. Y bueno, justo, aunque de hecho la cacería de aves también ha estado ligada, digo, continúa, pero con mucha menos popularidad, estuvo ligada a la ornitología también. El conocimiento de las aves era una de las formas de conocerlas y apreciarlas. Eh, pero bueno, conforme empezaron a darse estas reducciones en las poblaciones de las aves, pues también comenzó a haber un foco rojo, ¿no? Y se empezó a hacer este cambio del rifle por el binocular y a hacerse más y más popular, eh, pues el observar las aves en lugar de dispararles, ¿no? Lo cual, como vamos a ir viendo, pues también es una actividad que puede ser bien entretenida y que hoy en día hacemos de muchas formas diferentes y que pues tiene algunas características muy interesantes que ahorita vamos a ir platicando. Pero bueno, como les decía, hoy en día la comunidad pajarera creo que es cada vez más grande y más diversa. Hay quienes están muy interesados en la fotografía y prácticamente se dedican a observar a las aves a través de su lente y a través de crear estas imágenes eh, de todas las especies que puedan. También hay los pajareros a los que les encanta salir con la bandita, estar en grupo.
hay algunos otros pajareros que se empiezan a interesar mucho por la parte de la ciencia, taxonomía, ecología, y pues se involucran en estos temas sin necesariamente estar involucrados en la academia. Hay algunos otros pajareros que simplemente, bueno, no simplemente, pero su mayor interés es poder conseguir la mayor cantidad de especies que puedan, ver la mayor diversidad posible, ¿no? Eh, Hay algunos que incluso viajan por el mundo intentando observar todas las aves diferentes que puedan. Hay algunas personas que lo hacen desde sus casas, desde sus patios, intentando también atraer a las aves con maderos y demás. Hay a los pajareros a los que les interesa más pues viajar, estar en contacto con la naturaleza y también conservarla, ¿no? Entonces, hay un montón de formas de hacer observación de aves y pues uno no tiene que ser solamente una, ¿no? Podemos elegir algunos días concentrarnos más en observar especies nuevas, otros días en, en la foto y otros días también lo bello de la observación de aves es que, como decía al principio, toda la naturaleza es hermosa, ¿no? Entonces, las aves son como una puerta a toda esa naturaleza y tienen estas características que mencionábamos que las hacen que sean como el grupo animal perfecto, o no perfecto, pero tienen esta facilidad para que las observemos y las apreciemos por sus características. Pero bueno, siempre podemos también apreciar todo lo demás que está allá afuera, ¿no? Entonces, como les digo, las aves al final son una puerta a todo eso. Y bueno, en México y en el mundo actualmente la observación de aves está incrementando constantemente en popularidad. Como podemos ver aquí en este mapa que nos ayudaron a generar los compañeros del Laboratorio de Ornitología de Cornell, tenemos que en México, pues desde que se inició la plataforma, desde que se hizo disponible en el 2003 hasta la fecha, hemos ido incrementando en el número de envío de listas y también en el número de e-birders o de personas que participan en esta plataforma, que es una plataforma en la que uno puede enviar sus observaciones. Ahorita vamos a platicar un poco más. Tampoco eBird es un censo realmente de la población de pajareros. Al final hay gente que no lo ocupa. De hecho, por ejemplo, en países de Europa no es muy popular porque tienen otras plataformas para subir su información sobre las aves, ¿no? Pero en Sudamérica, en México, es, está agarrando muchísima popularidad y cada vez más personas lo están ocupando. Entonces, como les digo, vamos a platicar un poco más de él al rato. Y como les decía, aunque no es un censo propiamente, pues sí nos ayuda a ver que está creciendo el interés en la observación de aves, en compartir la información y en formar parte de proyectos como estos, ¿no? Podemos ver en México también algunos de los estados que tienen mayor participación en el envío de listas, que en el 2019 estuvo encabezado por Yucatán, seguido de Veracruz, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca, ¿no? Y bueno, pues justamente si les interesa formar parte de esta comunidad y de este eh, fenómeno creciente de la observación de aves, eh, pues justamente ahorita les voy a platicar un poco sobre cómo, cómo iniciar algunos consejos básicos como para que si tienen este interés puedan acercarse a este mundo y pues ver qué tal si les atrae, ¿no? Eh, bueno, en primer lugar, algunas aptitudes que nos pueden eh, facilitar el comienzo o eh, pues tener un más fácil iniciación en la observación de aves, pues es justamente tener gusto por la naturaleza y por el campo.
tener algo de condición física, por si queremos caminar allá afuera, que ahorita no lo vamos a hacer y ahorita vamos a platicar de ello. Pero, bueno, como decíamos, hay quienes hacen la observación de aves desde sus casas, y ahorita todos así es como lo hacemos, pero conforme entren en ese mundo se van a dar cuenta que también es bien padre salir y buscar aves afuera, ¿no? También tener interés por la conservación, dedicación y mucha paciencia y pues ganas de aprender, porque al final todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo desde nombres nuevos, sonidos nuevos, formas y colores. Todo es nuevo y todo nos lo tenemos que aprender. Entonces, pues eso toma tiempo, pero al final creo que es muy gratificante. Y bueno, algunas de las cosas que necesitamos para observar aves, pues si saliéramos acá al campo serían como algunas cosas básicas para enfrentarnos justamente a salir. Si lo vamos a hacer desde casa, pues en cuanto a vestimenta, vamos a hacerlo mucho más sencillo. Las aves de por sí en ambientes urbanos están más acostumbradas a la gente, ¿no? Pero bueno, lo que sí necesitamos definitivamente, una de las herramientas básicas son los binoculares, los cuales podemos encontrar y conseguir de muchas formas diferentes. Aquí les puse un par de imágenes que representan los dos tipos de binoculares más comunes. Yo recomiendo más me parece que el de arriba se llama porro y el de abajo techo, que siempre se me van los nombres. Pero bueno, les recomiendo más en la forma de abajo, que son un poco más resistentes, más livianos y por lo tanto más fáciles de llevar al campo, ¿no? Pero bueno, cada quien al final se adapta y hay muchas opciones. Lo que sí les puedo decir es que si realmente les interesa, es uno de los puntos en donde puede convenir mucho sí hacer una inversión de modo que pues esos binoculares nos duren, ¿no? Si los cuidamos adecuadamente y si tenemos unos binoculares buenos, nos pueden durar toda la vida, ¿no? Entonces, es, como digo, una parte del equipo en el que pueda valer la pena hacer la inversión. Eh, por otro lado, necesitamos guías de campo, pues que nos van a ayudar a identificar, a saber qué es lo que estamos viendo, ¿no? Eh, Actualmente tenemos también la aplicación de Merlin, que hace la función como de una guía en forma de app. La podemos descargar en Play Store o en App Store para cualquier teléfono inteligente. Es una herramienta bien útil. Y pues también les recomiendo que si les interesan las aves, definitivamente la descarguen. Descarguen algún paquete para observar las aves que tienen cerca de ustedes y van a ver que es una herramienta bien útil. Pero bueno, también no sustituyen a las guías impresas y para, para ello hay diferentes opciones. Depende de dónde nos encontremos en el país. Las guías que hay disponibles nos van a servir más o menos, entonces también hay que pensar muy bien cuál es la que más nos conviene. Y bueno, también pues lo más recomendable es justo tener más de una referencia, ¿no? Porque ninguna guía es perfecta, todas intentan representar lo mejor posible a esta diversidad de aves que tenemos, pero bueno, por diferentes razones ninguna es perfecta. Y siempre que tengamos más referencias, vamos a tener más facilidad para realmente identificar a las aves, ¿no? Entonces les recomiendo tener una guía de campo o dos y, como les decía, además tener Merlin ahora, que es una herramienta buenísima. Y bueno, ya para la identificación, si queremos saber qué ave es la que estamos observando,
Pues hay varias cosas en las que nos tenemos que fijar. Creo que una de las errores más comunes es eh, ponerle demasiada atención al color y olvidarnos de algunas otras características, ¿no? Pero bueno, yo más bien les recomendaría que antes de siquiera asomarse a ver el color, se formen en la, perdón, se fijen en la forma y en la conducta, que son algunas características que, sobre todo si estamos empezando, nos pueden ayudar a darnos una idea mm, de no tal vez específicamente qué especie estamos viendo, eh, pero sí saber qué grupo, qué familia, qué tipo de ave es. Y ese es el primer paso. O sea, tenemos que ir como de lo más general a lo más específico. Hay aves que tal vez ya sabemos justamente sin necesidad de ver sus colores. Por ejemplo, si viéramos solo algunas de estas siluetas, hay aves que tienen formas tan particulares o conductas que son tan únicas de ese grupo que justamente podamos reconocer que se trata de ese grupo sin que sepamos muchísimo de aves ni estemos especializados, ¿no? Pero conforme nos vamos asomando a más y más aves, vamos a ver que eh, pues hay una diversidad que tal vez no conocemos tanto y que necesitamos fijarnos, pues como digo, antes de irnos corriendo hacia el color, pensar en algunas de esas formas que tienen en su pico, como decíamos al principio. Las aves ocupan sus picos como una de las principales herramientas para alimentarse, entonces, eh, por familia, por grupos de especies, eh, los picos son una de las características que más se comparten y se parecen entre grupos. Entonces, cuando empezamos a observar aves, lo que debemos de pensar no es instantáneamente qué especie estoy viendo, sino tal vez primero qué grupo, y con eso ya me puedo ir a buscar dentro de la guía, porque justamente en nuestras guías así es como están ordenadas las aves, por su parecido. Entonces, si nos vamos por el color, lo que va a pasar es que va a ser mucho más fácil que nos perdamos. Y si intentamos ver las aves en blanco y negro y nos fijamos en otras características primero, como justamente su pico, si están en el suelo o si están en una rama perchados, si tienen una posición, digamos, como más horizontal o más vertical, etcétera. Todas estas características de su forma y de su conducta nos van a ayudar a llegar a la identificación de forma mucho más rápida, ¿no? Porque, por ejemplo, como vemos aquí, si nos vemos porque era un pajarito amarillito o rojito, pues hay un montón de aves que pueden corresponder a esa descripción y que están todos dispersos a través de la guía de identificación, ¿no? Entonces, eh, como digo, ese es uno de los errores eh, principales y básicos al iniciar, pero bueno, se intentan llevar este camino desde la forma y la conducta y luego ya preguntarnos por la distribución, por el hábitat de las aves y por sus colores, y va a ser mucho más fácil que no nos perdamos. Eh, ya también más adelante, los cantos justamente son una forma excelente y además necesaria para identificar a las aves, porque por ejemplo, estas dos especies, que son mosqueros tropicales, ambos tienen una morfología prácticamente idéntica, que es que si intentamos identificarlos solo por sus características físicas, pues no vamos a lograr hacerlo. Entonces, ahí se vuelve bien importante también desarrollar nuestra capacidad de escuchar a las aves y créanme, esta habilidad de pronto puede parecer complicada,
pero si tenemos confianza y vamos entrándole poco a poco, realmente no es tan difícil, es cosa de eso, como, así como todo en la observación de aves va a ser nuevo cuando empecemos a observarlo, eh, los cantos también, pero si empezamos a poner atención en ellos, realmente van a ver que no es, digo, hay gente que identifica por llamados muy similares, por ejemplo, a especies como los chipes, que hacen unos llamaditos, pues que son como solo una nota muy sencilla, pero tiene algo de variación en cada especie. Entonces, ese, por ejemplo, ese tipo de identificación auditiva sí es un reto y sí lleva muchísima experiencia, pero realmente créanme, si empiezan a poner atención en los cantos, se van a dar cuenta que hay muchas especies que pueden empezar a identificar solo con escucharlas y que es tan sencillo como eso, como empezar a escucharlas y practicar y practicar. Y finalmente, si definitivamente no logramos llegar a identificar a una especie, a saber de qué eh, específicamente qué bicho estamos observando, pues también hay que saber decirlo. Y creo que de eso se trata la observación de aves, de también saber hasta qué punto eh, podemos, podemos decir con seguridad que identificamos un ave. No importa la experiencia que tengamos, siempre va a haber algún ave que por la razón que sea no vamos a poder identificar, ya sea que la dimos muy rápida o no estamos familiarizados con ellas, estamos pajareando en algún lugar diferente. Eh, no sé, las condiciones en las que las vimos no ayudaban nada, ¿no? Obviamente si hay mucha neblina o si está muy nublado, a veces puede ser complicado observar a las aves con el mismo detalle. Y bueno, aquí en las guías nos pintan a las aves así perchaditas, de perfil, eh, intentando mostrar todas sus características, pero claro que las aves no están así petrificadas en unas ramas, sino que están saltando por todos lados, moviéndose. Algunas son realmente rápidas, ¿no? Otras pueden estar en lo alto de los árboles. Entonces, identificarlas no siempre va a ser sencillo. eh, y como decía, cuando no podemos llegar a la especie, pues hasta donde logremos identificarlas, ¿no? Ya que hayamos agotado todas nuestras opciones posibles, como podría ser grabar su canto, tomar foto, fijarnos en todas esas características, consultar la mayor cantidad de guías y referencias posibles. Eh, Aún así, a veces vamos a fracasar y hay que saber cuándo nos vamos a llegar a poder identificar una especie. Pero también puede ser información valiosa si estamos registrando nuestras especies, entonces podemos, registrando nuestras observaciones, podemos simplemente registrarlo hasta donde podemos identificar, ¿no? Tal vez no sabemos exactamente qué tipo de chipe o qué tipo de calandria o qué tipo de vencejo es, pero si sabemos que es alguno de esos grupos, podemos registrarlo hasta ese punto. Y como les decía, a veces la observación de aves puede ser complicada, es un reto por todo lo que conlleva. Necesitamos incrementar nuestra capacidad para observar, desarrollar nuestra memoria, desarrollar nuestra capacidad también para escuchar. Es, como digo, un reto. Entonces, a veces puede ser complicada, a veces las condiciones del clima no son las mejores, a veces las mismas aves un día no están tan activas y no vemos mucho, pero bueno, creo que con paciencia y con mucha práctica, eh, pues podemos llegar a tener eh, habilidades realmente impresionantes para identificar a las aves y creo que pues ya que llegamos a ese punto,
es bien padre, ¿no? Entonces no se desanimen al principio. Creo que una de las recomendaciones para iniciar en la observación de aves puede ser eh, acercarse también a gente que ya esté avanzada en la observación, y pues eso nos va a hacer mucho más fácil y amigable el camino, ¿no? Que intentar hacerlo nosotros solos. Y como decíamos, cada día hay más y más observadores de aves, y creo que muchos de ellos están muy dispuestos a ayudar a enseñar a otros. Entonces, más adelante les voy a platicar un poco de cómo pueden ponerse en contacto con otros observadores de aves, y creo que eso podría ayudar mucho también, ¿no? Y bueno, antes de pensar ya en observar aves y salir, que como ya dijimos, ahorita no vamos a salir, pero bueno, hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a ética y seguridad, eh, y que al final es tanto para seguridad de nosotros como para la de las aves, ¿no? Hay que respetar los senderos existentes, no abrir nuevas brechas, no meternos por donde no conocemos, eh, no invadir en propiedades también que no conocemos sin un permiso o sin saber que podemos estar en ese lugar. Siempre debemos de intentar limitar la perturbación que causamos tanto a las aves como al hábitat. Eh, Obviamente estar allá afuera, caminar, observar, algo de impacto tiene, pero realmente si tenemos las precauciones para no molestar a las aves ni afectar al ambiente, podemos hacerlo sin tener realmente un impacto fuerte, y simplemente es cosa de justamente seguir algunas de estas recomendaciones, ¿no? También no interferir con las aves cuando están reproduciéndose, ¿no? A veces es bien emocionante cuando encontramos un nido y queremos acercarnos y ver qué hay y demás, pero esto puede tener repercusiones muy malas para las aves que se están reproduciendo ahí. Puede que los padres abandonen el nido si creen que pues un depredador ya lo localizó. Eh, en fin, lo mejor es siempre mantener nuestra distancia de las aves y estar lo más seguros posibles de que no estamos perturbándolas de ninguna manera, ¿no? También si vamos a salir, pues avisar en dónde vamos a estar, y pues, como decíamos, intentando no tener perturbación, ser cuidadosos y silenciosos mientras estamos observando, ¿no? Decía que hay algunas personas que les encanta o nos encanta, ¿no? Estar pajareando con toda la bandita, y es bien divertido también, pero hay que saber en qué momentos, cuando estamos observando aves, tenemos que estar lo más silenciosos posibles, y pues ya a la hora de las quecas, pues ya convivimos más y platicamos, ¿no? Y como les decía, ahorita la indicación de seguridad más grande sería, pues, quedémonos en casa, bajaremos desde casa, y realmente vamos a observar que también podemos encontrar una diversidad bastante destacable, eh, y que bueno, aquí por ejemplo hay algunas de las especies que podemos encontrar en las zonas urbanas de la Ciudad de México. Para las diferentes ciudades del país, pues esto va variando, porque por lo que vemos hace rato, las aves se distribuyen de forma diferente a lo largo del país, y por lo tanto también en cada ciudad hay aves diferentes. Hay algunas que se comparten definitivamente, pero bueno, si nos asomamos y ponemos un poco más de atención, vamos a ver que hay algunas aves bien interesantes también en las ciudades, ¿no? Y una de las cosas interesantes sobre observar a las aves dentro de nuestras casas o de nuestros ambientes urbanos es que justamente lo urbano pues es como nuestro hábitat, ¿no? Nuestro lugar en donde vivimos y realizamos toda nuestra vida. Y si empezamos a poner más atención en las aves que nos rodean y en la diversidad que está
junto a nosotros, nos vamos a dar cuenta que pues ese hábitat al final está en nuestras manos y podamos modificarlo para que sea más amigable, no solo para las aves, sino para un montón de otros animales, polinizadores, etcétera, ¿no? Una forma de hacerlo pues es a través de jardines para polinizadores o jardines que de alguna forma nos ayuden a atraer a las aves. Hay algunos proyectos, les recomiendo que revisen esta página de internet en donde pueden ver algunas recomendaciones de justo cómo empezar a hacer esto, ¿no? A hacer que este espacio en el que vivamos lo podamos compartir con otros, con otros seres, dentro de los cuales seguro las aves van a destacar, ¿no? Porque eh, están ahí de todos modos, ¿no? En cualquier parte de la ciudad donde nos encontremos. Entre más gris probablemente vamos a tener menos diversidad, pero al final ahí están, ¿no? Y como digo, podemos ir transformando ese espacio gris en un espacio cada vez más verde. Y bueno, ya metiéndonos un poco a lo que es la ciencia ciudadana, el monitoreo de aves, eh, porque justamente el observar a las aves y empezar a registrar lo que observamos allá afuera, eh, pues sea o no un hobby para nosotros, o eso una actividad eh, que nos entretiene, también nos da la facilidad de generar información sobre el ecosistema, ¿no? Y de justo cómo estas aves están ocupando los espacios allá afuera, sus hábitats naturales y los espacios modificados por el ser humano. Eh, y bueno, eso además de que nos da información importante e interesante sobre lo que está pasando, eh, a nosotros mismos nos hace formar parte eh, de este círculo, ¿no? De la ciencia, porque digo, no somos un radar detectando, detectando aves, somos personas y observar esa naturaleza nos acerca a ella de formas muy interesantes y ya sea que nos acerque más de este lado de la ciencia o, por ejemplo, nos acerque más a la conservación, sí es un fenómeno que la observación de aves tiene ese efecto, ¿no? De incrementar la participación de la gente en temas de ciencia, en temas de conservación. Entonces, eso al final hace pues que esta actividad tenga un impacto mucho más grande de lo que es simplemente salir a coleccionar aves, ¿no? Y bueno, aquí una de estas herramientas que utilizamos para que justamente la información que vayamos generando pueda ser eh, mucho más útil es la plataforma de Haber Aves o eBird, de la que platicamos hace rato. Como les decía, básicamente de lo que se trata es que nosotros podamos decirle a la plataforma, ¿sabes qué? Yo estoy aquí en mi patio y estoy observando estas 5 especies de aves. Y de cada una de esas especies, de una vi 3 individuos, de la otra 10 y de la otra uno. Entonces, esa información se almacena en la plataforma y está disponible para todo el mundo. Y dado que cada vez más y más personas actualmente, bueno, esta imagen de hecho ya está un poco desactualizada, pero más me parece que ya son más de 500,000 usuarios en el mundo que están subiendo miles y miles de listas cada día. Eh, Ahorita, como pueden ver aquí en el número de listas enviadas, hay más de 30 millones, en donde están representadas 10.415 de las especies que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces es una diversidad impresionante y pues podemos hacer, como les decía, que la información que generamos al estar allá afuera sea eh, mucho más valiosa para conocer las tendencias de las aves, para saber cómo se distribuyen, cómo se están moviendo a través de nuestro país.
y cómo ocupan los recursos, ¿no? Saber sobre sus conductas reproductivas, etcétera. Por ejemplo, aquí les comparto esta imagen de un mapa que se hizo justamente a través de esta información enviada a la plataforma de Ver y que justamente lo que hace es ir modelando cómo las aves se mueven a través de Norteamérica durante la época migratoria, eh, bueno, a lo largo del año, ¿no? Pasando el norte, pasando el invierno en México y Centroamérica y regresando a reproducirse al norte durante el verano. Y bueno, este tipo de imágenes ahora son posibles gracias a toda esa información y cada vez hay más información más detallada para hacer este tipo de imágenes que nos permiten conservar a las aves, ¿no? Y pues como decíamos hace rato, dado que las aves se asocian a características específicas de hábitat, eh, saber en dónde están las aves nos ayuda a saber pues qué está pasando con esos hábitats, ¿no? Si se están degradando, si están bien conservados, etcétera. Conocer más sobre la historia y lo que pasa en estos ecosistemas de los que al final dependemos, ¿no? Entonces, esta información que tenemos, que generamos cada vez tiene más aplicaciones y formas en las que la podemos aprovechar, ¿no? Y bueno, justamente si escuchamos a las aves y la información que ya tenemos, pues el mensaje no es increíblemente bueno. Ya sabemos que a lo largo del planeta estamos generando un impacto negativo en muchos aspectos y justamente las aves lo demuestran, ¿no? Aquí en el análisis del estado de conservación de las aves de Norteamérica, vemos que los bosques tropicales y subtropicales son los que tienen, bueno, por lo menos dentro de los ecosistemas terrestres, son los que tienen mayor cantidad y mayor proporción de especies en peligro y que necesitan acciones urgentes de conservación. Eh, también en un análisis más reciente, en el cual además se utilizaron, bueno, para los dos análisis se utilizaron datos enviados por los observadores de aves. En este caso es de Estados Unidos y Canadá, que es en donde hay más información en estas plataformas. Y como podemos ver, eh, lo que encontró este análisis es que hay una reducción muy importante en el número de aves, 2.9 mil millones desde 1970 han desaparecido, y hay algunos grupos de aves que tienen reducciones más drásticas, ¿no? Por ejemplo, las aves de pastizales que se han reducido casi a la mitad, poblaciones, algunos insectívoros aéreos, se ha perdido una tercera parte de la población, y algunas aves migratorias que también casi se va acercando a una tercera parte, ¿no? Entonces son un montón de aves que han desaparecido, y pues esto relacionado a las actividades del hombre, deforestación, tráfico de especies, urbanización, contaminación, uso de agroquímicos, especies invasoras, etcétera, ¿no? Todas estas generan una presión sobre las aves, y pues conociendo más sobre las aves podemos también conocer cómo actuar eh, para favorecer a la naturaleza que nos rodea, ¿no? En México vemos que la situación pues es congruente con este contexto en el mundo, ya que hemos perdido una gran cantidad de nuestras justamente bosques tropicales y bosques templados, eh, y pues
deforestación no para, sino que se acelera en muchas zonas, ¿no? Entonces esto está todavía generando eh, pues muchos problemas para que las aves y pues también nuestros ecosistemas se mantengan de forma en que sostengan eh, toda la vida y todos los servicios que nos dan a nosotros, ¿no? De las 1.117 especies que tenemos en México, 26% está en alguna categoría de riesgo, y de las especies endémicas, ya decíamos son las que solo están en México, el 50% están en alguna categoría de riesgo, ¿no? Y por ejemplo, justo el grupo de los citácidos es uno que ha sido especialmente amenazado, pues tanto por la reducción de sus hábitats como la cacería de los mismos, y de las, me parece, 21 especies que tenemos, eh, 20 están en peligro no en peligro de extinción, pero en alguna categoría de riesgo, ¿no? Entonces, es uno de estos grupos que está como dentro de este contexto y dentro de toda esta reducción de las poblaciones, están especialmente amenazados estas especies. Y bueno, ya para terminar, platico rapidísimo de la red de monitoreo comunitario de aves, que pues comenzó justamente como una forma de eh, ayudar a que la gente que participaba en proyectos de producción, de sistemas productivos sostenibles, eh, pudiera también ayudar a generar información sobre cómo esos sistemas productivos realmente tenían un efecto positivo o no en conservar a la diversidad, ¿no? Eh, Estuvo asociado al proyecto de corredores biológicos, eh, que trabajó principalmente en el sureste del país, entonces también ahí fue donde más creció la red de monitoreo en sus inicios. Y bueno, conforme ha pasado el tiempo y ha crecido la red, también se han ido incorporando otros grupos que no necesariamente comenzaron con los corredores biológicos, pero pues que tienen en común eso, ¿no? Que son personas de comunidades que tienen el interés de conocer a las aves que les rodean, conservarlas, saber cómo las actividades que tenemos día con día pueden afectarlas. Eh, y pues también esto nos ayuda a generar después otras oportunidades para ellos, ¿no? Este es un mapa de la distribución de la red en México. Está un poquito desactualizado, le faltan algunas comunidades. Ahora tenemos ya también algunas en Sonora, pero como ven en general el norte de todos modos está mucho más desprovisto de grupos que el sureste, que es en donde les digo que comenzó esta, este proyecto de corredores biológicos intentando conectar estas zonas de alta diversidad del sur. Pero bueno, hemos intentado ir expandiendo la red hacia el norte, y hay realmente muchos grupos cada vez más que tienen ese interés de participar, de conocer, conservar, y que hacen un montón, ¿no? Y a veces hasta nosotros eh, vamos quedándonos un poco limitados para trabajar con todos ellos justamente por la cantidad de gente interesada, ¿no? Eh, por ahí va el crecimiento de la red hasta 2018. Ahorita ya estamos superando a los 700 monitores. En cuanto a información enviada por la red, tenemos que los monitores de este grupo han registrado ya más de 818 especies de las 1.119 que tenemos en el país. Eh, en más de 20, bueno, ahorita ya son más, también me falta un poco de actualización a este número de listas. Aproximadamente hay 30.000, y bueno, son
en ese momento era el 8% de las listas en México y cerca del 75% de las aves registradas en la plataforma de Averaves. Y justamente esta información, por ejemplo, nos ayuda a conservar a las especies en tanto que, pues sabiendo en dónde están, vamos a ver eh, cómo ayudarlas, ¿no? En el caso de este loro de cabeza amarilla, durante algún tiempo se consideró ya extirpada de los tuxtlas, justo por las razones que les comentaba, pero el grupo de monitoreo Huilo-Tuxtlan, que es el que se encuentra en esta zona, justamente pudo encontrar que estos loros todavía están ahí y entonces podemos otra vez pensar en cómo conservarlos, cómo ayudarlos. Y justamente a través de estos grupos de monitoreo, eh, pues ellos mismos ya dentro de sus comunidades tienen mucha más facilidad de tener impacto dentro de sus comunidades para realmente promover que la conservación se haga efectiva, ¿no? Porque hacer conservación desde la institución o desde la oficina, pues no es como se hace, ¿no? La gente es la que hace conservación. Y bueno, lo hacen de muchas formas, no solo registrando y observando a las aves. Los grupos de monitoreo han ido diversificándose y llevando diferentes acciones dependiendo de sus intereses, pero bueno, hay una gran participación y un montón de grupos que están cada vez haciendo más y más y realmente ya sin que nosotros hagamos ni digamos nada, ¿no? Sino realmente es su interés, su energía y ven los medios para poder hacer todas estas cosas, ¿no? Desde difusión y educación en sus comunidades, acciones de manejo del hábitat, y pues seguir involucrándose con los temas de monitoreo y de investigación. Este es el ejemplo de el grupo de monitoreo biológico en Milpalta. También tenemos el de la red Pavón Pavo de Cacho en el Volcán Tacaná, que igual se han metido a la difusión y la educación. Eh, Se han interesado por el aviturismo y han empezado a tener algo de experiencia con ello. E igual han estado haciendo acciones de restauración del hábitat allá en sus zonas. El grupo de Huilo-Tuxtlan es otro ejemplo de mucho éxito. Los Tuxtlas es allá donde está este ejemplo del loro de cabeza amarilla que les mencionaba. También tienen una especie muy especial que es la paloma tuxtleña, que solamente se encuentra en, en esta zona, en los volcanes que se encuentran en esta región. Y han estado participando más y más activamente en proteger a esta especie, en generar más conocimiento sobre ella, junto con un montón más de actividades, ¿no? En la península de Yucatán tenemos a los Mayan Jays, que también son super pilas, hacen un montón de cosas, todo el tiempo están moviéndose de un lado para otro, intentando llevar el mensaje de la conservación a todos lados. Eh, Igual cada vez diversificando más sus actividades y el impacto que tienen. Y bueno, como vieron dentro de estos grupos, hay muchos más, estos son solo algunos ejemplos para mencionarles, hay grupos increíbles en Chiapas, en Veracruz hay más que solo los Tuxtlas, hasta Tamaulipas, hay una gran cantidad de grupos que hacen cosas impresionantes, pero bueno, una de las cosas que se comparte y es bien interesante es como estos grupos se han interesado mucho justo por llevar, como les decía, el mensaje a las nuevas generaciones, en hacer educación ambiental y en involucrar más y más gente con este mundo, ¿no? Lo cual creo que habla
pues de lo mucho que les ha hecho significado y hecho sentido, eh, pues esta labor de conservar a las aves y a su ambiente, tanto que pues ellos lo están buscando y haciendo por todos sus medios de forma independiente, ¿no? Y como les digo, además es algo que se comparte entre los grupos. Y pues ya finalmente esa es la invitación para todos le- que se acerquen a este mundo de las aves, que conozcan algunos de estos grupos que están ya distribuidos por buena parte de México y que se involucren ya sea con algún grupo de la red de monitoreo comunitario, con algún grupo del PAU, que es otro proyecto, el programa de aves urbanas, el cual pues justamente más que estar enfocado en el contexto más rural, está creciendo dentro de las ciudades y también está teniendo un gran alcance, ¿no? Entonces, seguramente si buscan ya habrá algún grupo cerca de ustedes. Entonces, una forma de encontrarlos es buscar el directorio de grupos, eh, grupos de observación de aves de la Conavio, así lo pueden buscar, el directorio de grupos de observación de aves, o acercándose a las páginas del Facebook, tanto de la red de monitoreo comunitario como del PAO, eh, aquí mismo en la página de la Conavio, etcétera. Si tienen interés, créanme, seguramente habrá algún pajarero, algún observador de aves cerca de ustedes que quiera ayudarlos. Entonces, pues, como digo, es la invitación, formen parte de este mundo y les agradezco mucho por el tiempo y por haber escuchado. Ahora también voy a leer algunas de sus preguntas para que ya concluyamos, ¿no? Federico López pregunta, ¿cuáles son los factores humanos o ambientales que son los peligros de las aves en México? Bueno, como lo comentábamos, eh, pues algunos de los principales son la deforestación, que provoca la pérdida de hábitat, eh, pero bueno, hay otros importantes como el uso de agroquímicos, la contaminación en general, las especies exóticas, eh, pues el tráfico de especies, que no es de las más importantes, pero también es un factor, ¿no? Eh, Julio César Carmona pregunta, ¿qué método recomiendas para poder fotografiar aves en la casa? Pues, por ejemplo, justamente si nos damos el tiempo de hacer uno de estos jardines para polinizadores o de hacer que las aves se acerquen a nuestros hogares a través de eh, pues ofrecerles este espacio para ellos, seguramente va a ser mucho más fácil observarlas y fotografiarlas cerca de nosotros. Los colibríes, por ejemplo, se adecúan mucho a la gente con el tiempo y hay muchas plantas que podemos poner dentro de en nuestras ventanas o en el patio o en el espacio que tengamos, aunque sea simplemente desde la ventana. Créanme que si elegimos bien las especies para que sean atractivas para pues, tanto colibríes como otros polinizadores, van a llegar y los vamos a poder observar. Eh, ¿Es necesario salir a provincia para ver aves? Bueno, no, como les decía, en la Ciudad de México hay una diversidad bien importante también. Estamos en un lugar interesante porque hace rato les mencionaba que México en general está en una zona en donde confluye las aves y los ecosistemas neotropicales con los neárticos, y la Ciudad de México está muy cerca de este cambio. Entonces, tenemos sí una gran diversidad. Hay aproximadamente, bueno, hay más de 380 especies de aves registradas dentro de la Ciudad de México. Y bueno, tenemos diferentes
ecosistemas como por ejemplo el Pedregal de San Ángel, el cual pueden visitar en Seúl, eh, todos los bosques que rodean la Ciudad de México, en las montañas, que hay una gran diversidad también, desde bosques de encino, pino, abeto, y cada uno tiene una diversidad diferente, ¿no? Digo, entre el bosque se parece más, pero sí hay especies diferentes, y también están estas zonas acuáticas, lacustres, en Xochimilco, Tláhuac, en donde igual hay una diversidad bien grande de especies, ¿no? Entonces no necesitamos salir, igual en cualquier estado, definitivamente las aves están en todos lados, y si nos vamos a explorar un poco lo que hay a nuestro alrededor, las vamos a encontrar y podemos apreciarlas, ¿no? Adriana Alejandrina pregunta, ¿nos podría platicar por favor alguna anécdota en su observación de aves? Mm, Pues por ejemplo, pensando justo en algunas de las eh, experiencias que he tenido con estos grupos de monitoreo eh, de la red, el año antepasado tuvimos un encuentro que es un evento para intercambiar experiencias en Chetumal, y fue una gran experiencia el evento, pero también ya al final, y pues ya que venimos de regreso para la ciudad, venía con algunos compañeros y tanto del trabajo como de la red, y paramos en Calakmul, tuvimos la suerte de ver en una de las estructuras al, al águila elegante, que de hecho la foto está por ahí, que es una ave bien impresionante, y la podemos ver pues a nuestra altura, porque ella estaba en un árbol y nosotros en la pirámide, y realmente fue un momento bien impresionante estar ahí en medio de la selva, rodeados de puro verde hacia donde sea que volteáramos, kilómetros, y pues tener enfrente de nosotros esta especie de ave tan emblemática y tan impresionante. Pero bueno, la verdad es que hay eh, muchas anécdotas padres en la observación de aves. eh, y pues si ustedes comienzan a salir, van a darse cuenta que es muy enriquecedor todo lo que podemos ver y experimentar cuando estamos allá afuera, o incluso lo que podemos ver dentro de nuestras casas puede ser muy, muy satisfactorio el observar a estas especies cerca de nosotros. Y Mirana Rods pregunta, ¿con cuál guía recomiendan iniciar en la observación? Pues como decías, que eso depende un poco del lugar en donde estemos, porque no podría recomendar lo mismo para la Ciudad de México que para la península de Yucatán o para el norte. Hay algunas guías que sí son para todo el país, pero bueno, así a modo general, les puedo decir que pues la guía Vamperlo es una de las que tiene todas las especies, pero no están detalladas las ilustraciones, entonces a veces no es tan fácil ocuparla para identificar todo, pero es práctica pequeña relativamente. Eh, entonces esa puede ser una opción. Eh, Se puede complementar con la Howell, que también tiene, la mayoría de las especies no tienen las migratorias, pero bueno, estas sí tienen las especies ilustradas como con mucho más detalle. Eh, el problema es que es mucho más grande y no es muy práctica para campo, pero si la vamos a utilizar desde casa puede ser una excelente referencia. Definitivamente recomiendo descargar la aplicación de Merlin, y esa la podemos utilizar en cualquier parte del país en el que estemos. Descargamos, hay paquetes especiales para diferentes partes del país, o podemos descargar el paquete para todo el país. Podemos, dependiendo de dónde estemos, elegir el paquete que nos convenga, ¿no? Por ejemplo, si estamos ya muy cerca de la frontera al sur, con Guatemala, Belice, en Tapachula, por ejemplo, puede convenir más descargar el paquete para Guatemala, eh, etcétera. Esta aplicación es muy útil.
es gratis, la pueden descargar y utilizar en cualquier dispositivo. Entonces, esta es una gran herramienta. Y ya dependiendo de dónde estén, pueden encontrar otras guías más específicas. ¿A qué hora es mejor? Perdón, Adriana Mejía pregunta: ¿a qué hora es mejor ver aves? ¿Temprano o al atardecer? Pues justo las aves tienen sus picos de actividad en estas dos horas del día, temprano y en la tarde, eh, que es justo cuando el sol no está pegando tan fuerte, y es cuando es mejor observarlas, pero durante la mañana suele ser más grande el pico de actividad. Entonces, cualquiera de los dos es bueno. En esta temporada en la que va a empezar a llover en las tardes, a veces pues, nos va a pasar eso, eh, que si nos llueve, pues ya va a ser complicado observar a las aves, pero pues ahora sí que lo podemos adaptar a nuestros horarios. A veces cuando está un poco nublado, incluso podemos pajarear a mediodía y ver muy buena actividad. Eh, pero bueno, si queremos como el mejor momento, sí sería en la mañana. Valca Murrieta pregunta: hola, soy guías de turistas orientado en la naturaleza y en mi certificación nos dieron una clase de cómo observar aves. El instructor nos comentó que es importante por respeto a las aves el color de nuestra vestimenta al estar en campo para no impactar. No usar colores muy contrastantes en el lugar como rojo, naranja, blanco, etcétera, etcétera. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Como les platiqué al principio, la parte de cómo nos vestimos es más importante y estricta cuando realmente vamos a salir. Ahorita si vamos a estar pajareando desde nuestras casas, las aves están más acostumbradas a la gente porque viven en el medio urbano, pero sí, si vamos a salir, lo ideal es utilizar una vestimenta que pues tenga algunos colores que tiendan más a los verdes, cafés, colores que no sean agresivos, ¿no?, para las aves y que también nos ayuden a no perturbarla. Miley Esquivel pregunta: ¿qué lugares son los más recomendables para hacer observación de aves en México? Uy, pues la verdad es que hay muchísimas zonas bien interesantes. Justamente como tenemos un país tan diverso, hay zonas eh, muy distantes y con diversidades muy diferentes. Entonces, pues casi que uno con el tiempo lo que quiere es visitar todo el país, ¿no? Pero algunas áreas muy interesantes, eh, pues por ejemplo en el Pacífico de México, eh, estados como Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, eh, todos estos estados tienen un montón de especies endémicas, porque esta área del Pacífico tiene unas condiciones muy particulares y ahí se distribuyen un montón de especies que solo podemos encontrar en México. También en la península de Yucatán pasa más o menos lo mismo, aunque esa zona la compartimos con Guatemala y Belice, pero también hay muchas especies muy particulares. De hecho, la península de Yucatán es una de las áreas en donde más se ha desarrollado el aviturismo eh, por esas especies muy particulares que tiene de la zona. Eh, que aunque no son propiamente endémicas, por eso que decía que se comparte con Belice y Guatemala, sí están bastante restringidas dentro del mundo, ¿no? Entonces, eso es, eh, eso es una, eh, eso es una zona bien interesante y podemos conocer, por ejemplo, las zonas arqueológicas y al mismo tiempo estar conociendo la diversidad de aves que tenemos. Eh, Pero bueno, como digo, casi que cualquier lugar que pensemos puede tener su atractivo. En Veracruz están los Tuxtlas y el río de Rapaces.
En el centro de México también tenemos un montón de especies endémicas, incluso en la Ciudad de México, aunque a veces no pensemos en la Ciudad de México como un lugar con mucha diversidad, también hay mucho que ver acá y hay gente que viene específicamente para observar las aves del centro de México, ¿no? Y bueno, otro lugar que destacaría definitivamente es Oaxaca, que es el estado con más aves, em, porque bueno, ahí confluyen un montón de diferentes zonas, por ejemplo, la zona del Istmo, el Tehuantepec, las sierras, tanto occidental como oriental, tiene parte de esta vegetación como más desértica que comparte con Puebla y Guerrero. Eh, en fin, tiene un montón de diversidad geográfica y biológica y también cultural, y pues eso lo hace un lugar bien interesante, ¿no? Pero bueno, podría seguir diciendo, o sea, es que de verdad hay en todos lados. Chiapas obviamente también es una maravilla, etcétera. Maribel Mendoza dice, mi hijo pregunta cuáles son las aves más raras en México. Las aves más raras, pues bueno, hay algunas aves que son raras de por sí, porque aunque estén en nuestro país, eh, son poco abundantes y además tienen patrones de migración o movimientos que las hacen difíciles de rastrear o eh, por sus características, por la forma en la que viven, no son tan fáciles de detectar. Y también hay algunas aves que son raras porque tal vez sí son aves muy comunes, pero son muy comunes en algún otro lado y de pronto se salen de sus áreas de distribución y aparecen en México, ¿no? Entonces, podríamos decir que hay muchas especies que se podrían considerar raras en México. Eh, pero bueno, una que yo destacaría definitivamente es el mirlo azteca, que es una especie endémica de México, pero que justamente es de estas especies que por la forma en la que vive, cómo se mueve, y por el hecho de que no es muy abundante, es una especie realmente difícil de encontrar, ¿no? Um, pero bueno, es una especie muy bella. Um, pero sí, bueno, sería difícil decir exactamente cuáles son las especies más raras. Esa definitivamente creo que destacaría. Mm, otra pregunta. Preguntan en dónde puedo responder, digo, perdón, en dónde puedo llamar o denunciar tráfico de aves. Pues sería en la Profepa, me parece, pero la verdad no estoy seguro cuál es la mejor manera de hacerlo. Definitivamente la Profepa es de las que se encarga de atender estos asuntos. Entonces, si han observado algo, pueden hacerlo eh, comunicándose ahí. Y bueno, creo que esas son todas las preguntas. Y vamos a cerrar porque ya estamos un poco encima del tiempo. Pero bueno, les agradezco mucho a todos por haber escuchado, por haber estado aquí un rato. Espero que les haya servido y como les dije anteriormente, si les interesa conocer más, acercarse a estos grupos de monitoreo que tenemos a lo largo del país o conocer alguno de los grupos del PAU, pues acérquense a nosotros. También está la página de NAPS y Conavio y las páginas específicas de estos dos proyectos, el programa de aves urbanas y la red de monitoreo comunitario de aves. Entonces, pues ahí los esperamos con mucho gusto y pues bueno, esperamos encontrarlos por aquí otra vez en alguna otra ocasión para platicar de alguno de estos otros proyectos o alguno de estos otros temas acerca de las aves. Y pues como les decía, formen parte, realmente es bien bonito y bien interesante. Y bueno, pues muchas gracias, me despido y que tengan bonita tarde. Hasta luego.